Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en Basimed. Yo soy Said Méndez y el tema de hoy es células del sistema inmunológico. Antes de empezar, tengo que aclarar que este video es simplemente una introducción a la inmunología como tal. Como sabes, abordar un tema tan amplio como la inmunología nos tomaría mucho tiempo. Así que en este video nos limitaremos solo a conocer las características generales de las células del sistema inmune. En próximos videos ahondaremos un poco más acerca de lo que son los órganos y proteínas del sistema inmunológico, la hematopoiesis para conocer más a fondo las células del linaje mieloide y linfoide y algunas patologías relacionadas con este sistema. Los apartados que revisaremos el día de hoy son: ¿qué es el sistema inmunológico?, mecanismos de defensa no inmunológicos, inmunidad innata, inmunidad adaptativa, macrófagos, neutrófilos, mastocitos, basófilos, eosinófilos, células dendríticas, linfocitos B y linfocitos T. El sistema inmunológico es el encargado de defender naturalmente a nuestro organismo en contra de agentes patológicos como virus, bacterias, parásitos y otros más. Se caracteriza por una comunicación sistémica organizada, producir inflamación, producir un aumento en la temperatura, activar e inhibir algunas células, generar anticuerpos, deshabilitar o eliminar patógenos, eliminar células infectadas, entre muchas otras funciones. En nuestro organismo se encuentran varios niveles de defensa. Recuerda que a pesar de ser distintos, estos niveles actúan en conjunto y de manera armónica. Primero, revisaremos los mecanismos de defensa no inmunológicos. Algunos de estos son el pH, por ejemplo, el pH aproximado de 3 en nuestro estómago que elimina patógenos no resistentes al pH ácido. Las barreras naturales de nuestro cuerpo, por ejemplo, la piel, que impide que algunos patógenos entren a través de ella. Y las secreciones como la saliva, que contienen algunas enzimas como la lisozima, que participa en la destrucción de la pared celular de ciertas bacterias. La inmunidad innata, como su nombre lo dice, es el sistema de defensa con el que nacemos. Este tipo de inmunidad no es específica, lo que significa que solo reconoce lo propio de lo no propio, pero no genera aprendizaje tras entrar en contacto con algún patógeno. Sus componentes principales son proteínas sanguíneas, mediadores de inflamación y células fagocíticas o citotóxicas. La inmunidad adaptativa o específica se divide en inmunidad humoral y celular. Es el sistema de defensa que, al igual que la inmunidad innata, reconoce lo propio de lo no propio. Esta actúa en contra de patógenos y genera un aprendizaje o memoria que le permite actuar de manera más rápida y efectiva ante una siguiente exposición al mismo patógeno. Sus componentes son especialmente los linfocitos. Esto explica de manera sencilla lo que son las vacunas. Estas simplemente son sustancias que contienen microorganismos patológicos que son incapaces de generar la calidad patogénica que originalmente provocaban. Gracias a esto, el organismo es capaz de reconocer al patógeno, eliminarlo y generar anticuerpos en caso de una segunda exposición al mismo patógeno. Todo esto ahorrándonos el proceso verdadero de la enfermedad. Ahora conoceremos algunas de las células y componentes del sistema inmunológico. Los macrófagos son células que fagocitan y eliminan al patógeno gracias a su alto contenido enzimático. Estas células no solo se limitan a fagocitar a los microorganismos extraños, también se encargan de presentar las moléculas patógenas a los linfocitos T. A este tipo de células se les conoce como células presentadoras de antígenos. La fagocitosis se divide en llegada del fagocito a la zona de infección, reconocimiento y fijación de la molécula o agente patógeno, endocitosis del patógeno y digestión del mismo. Un antígeno es una sustancia extraña que se une a un anticuerpo o a un receptor de ciertas células, por ejemplo, a un receptor de células T. Es importante saber la diferencia entre un antígeno y un inmunógeno, ya que el antígeno no necesariamente provoca una respuesta inmune, contrario al inmunógeno que sí genera esta respuesta. Por definición y características, todos los inmunógenos son antígenos. Sin embargo, no todos los antígenos son inmunógenos. Los neutrófilos son la población más abundante de leucocitos circulantes.
Su nombre se debe a que sus gránulos no se tiñen intensamente con las tinciones básicas ni ácidas. Migran rápidamente al lugar de la infección y eliminan a los patógenos por medio de la fagocitosis. En el proceso de eliminación de los microorganismos extraños, los neutrófilos pueden destruir células buenas, así que requieren de un sistema de regulación eficiente. Los mastocitos son células presentes en la piel y epitelios mucosos. Contienen gránulos de histamina y otros mediadores. Estas células, antes de madurar, se encuentran en la circulación normalmente. Al madurar, migran a los tejidos. Cuentan con una gran cantidad de receptores para la inmunoglobulina E en su superficie. Cuando estos receptores entran en contacto con un inmunógeno, el mastocito libera el contenido de sus gránulos citoplasmáticos al espacio extracelular. Uno de estos productos de liberación es la histamina. La histamina es una sustancia que dilata los vasos sanguíneos pequeños y facilita la permeabilidad vascular. También contrae el músculo liso en el sistema digestivo y respiratorio y participa en algunas funciones como neurotransmisor en el sistema nervioso central. Los basófilos son granulocitos similares en estructura y función a los mastocitos. Sus gránulos son teñidos por pigmentos básicos y, al igual que los mastocitos, expresan receptores para la inmunoglobulina E. Debido a que representan menos del 1% de los leucocitos sanguíneos, su importancia en el sistema inmune aún es un poco incierta. Los eosinófilos son otro tipo de células con gránulos llenos de enzimas lesivas para las paredes celulares de los parásitos. Al igual que los neutrófilos y algunas células más, los eosinófilos pueden dañar los tejidos normales del anfitrión. Los gránulos de estas células se tiñen con colorantes ácidos como la eosina. Se encuentran en tejidos periféricos recubriendo las mucosas de la vía respiratoria, el aparato digestivo y el aparato genitourinario. Las células dendríticas tienen proyecciones largas de su membrana, así como capacidad fagocítica. Son muy conocidas por ser las típicas células presentadoras de antígenos. Sin embargo, existen varios tipos de células dendríticas. Una de ellas es la célula dendrítica clásica, la cual es específicamente una célula presentadora de antígeno. Otro tipo de célula dendrítica es la plasmocitoide. Esta reconoce los ácidos nucleicos de los virus y produce proteínas en contra de ellos. Recuerda que esta es únicamente una introducción a estas células. Después revisaremos detalles más específicos como la concentración plasmática, situaciones patológicas y algunos otros detalles más. Por ahora, vamos a continuar con los linfocitos. Los linfocitos B son células de la inmunidad humoral y se encargan de producir los anticuerpos. Su nombre se debe a que se ha encontrado en las aves un órgano llamado bolsa de Fabricio, que es el lugar donde maduran estas células. Esto llega a ser confuso, ya que en los humanos no se encuentra ningún equivalente anatómico de este órgano. Los anticuerpos producidos por los linfocitos B son proteínas que se unen a la superficie de los patógenos. Tienen la capacidad de eliminar o deshabilitar al patógeno. También realizan un proceso llamado opsonización, que simplemente es marcar al patógeno y así volverlo más reconocible para las células inmunitarias y facilitar su destrucción. Los linfocitos T son células que originalmente se encuentran en un estado inmaduro hasta que migran al timo, de ahí la T en su nombre. En el timo experimentan una serie de cambios que les ayudarán a madurar y a seguir dos rutas diferentes. Una de estas rutas es expresar el marcador CD4 y la otra el marcador CD8. Los linfocitos T CD4 son los encargados de recibir los inmunógenos por las células presentadoras de antígeno. Cuando esto sucede, el linfocito T CD4 amplifica la actividad de los macrófagos y linfocitos B para que continúen en contra del patógeno. Los linfocitos T CD8 se encargan de reconocer a las células que portan al patógeno y las eliminan. Esto con motivo de evitar que el daño producido por el patógeno se extienda. También, dentro de este grupo de linfocitos T se encuentran los supresores, que se encargan de inhibir la actividad inmune en cuanto el patógeno es eliminado. Esto lo hacen para evitar una autodestrucción por parte de nuestro propio sistema inmunológico. Existe otro tipo de linfocitos. Estos reciben el nombre de células linfocíticas innatas.
Se encargan de proporcionar una respuesta temprana en contra de los patógenos y reconocer células dañadas o infectadas para después eliminarlas. A esta clase de linfocitos se les conoce como células natural killer. La pregunta del día de hoy es la siguiente. ¿Una enfermedad autoinmune es aquella que se genera a causa del ataque de tu sistema inmunológico en contra de tus propios tejidos? Ahora, ponte en la siguiente situación. Said se presenta en tu consultorio con dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómito, pérdida de peso, fatiga y hematomas en abdomen y miembros inferiores. Él te señala que siempre le ocurre después de consumir gluten. Con estos datos, ¿cuál es la enfermedad más probable que padezca Said? Muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerda que si tienes algún tema de tu interés, puedes recomendármelo en los comentarios o escribiéndome en alguna de mis redes sociales. Espero que el video te haya sido útil y hasta luego.